Bienvenidos nuevamente. Estamos en una entrevista con el contador público Roberto Herrera, que es presidente del Clúster de Biotecnología de aquí de Querétaro. Haciendo un recuento, estábamos viendo sobre lo importante que es tener los tres pilares para investigación en biotecnología, que es unas empresas, que son las empresas que se dedican a este tipo de tecnología, a la academia, que permite facilitar estos protocolos de investigación que cualquier producto necesita, y a las instancias gubernamentales, que normalmente son las que apoyan o que dan una cierta legislación o un camino de cómo deben de ir tanto las investigaciones como los esfuerzos de las empresas. Vamos a continuar. Estábamos también hablando sobre el tercer encuentro internacional de biotecnología que acaba de pasar este 27 de marzo de pasado. Y platícanos, Roberto, un poco en números globales. ¿Cómo les fue en asistencia, académicos, empresarios? Platícanos un poquito todo lo que presentó el encuentro que hubo, todo lo que fue el evento. Platícanos, si nos puedes dar algunas cifras, nos encantaría de cómo les fue, y también inclusive si puedes compararlo con los anteriores, también valdría la pena. Yo creo que siempre cuando se hace un esfuerzo así, vale la pena mirar atrás y ver qué se está haciendo bien, ¿no? Si hemos crecido, pues yo creo que vale la pena seguir poniendo el esfuerzo en eso, ¿no? Platícanos un poquito qué fue el tercer encuentro internacional de biotecnología. Cómo no, Rubén, con mucho gusto. Claro que sí. Quisiera empezar primero por la parte del crecimiento del avance comparado con los anteriores. Nuestro primer encuentro, si mal no recuerdo, tuvimos alrededor de unos 700 y poco más de asistentes, de los cuales fundamentalmente la asistencia la tuvimos en la parte estudiantil. Siendo el primer encuentro y siendo la primera invitación a empresas, bueno, pues estuvo un poquito pobre de asistencias de empresarios. Sin embargo, no estuvo tan mal, pero no fueron los que nosotros esperábamos. Para el segundo encuentro ya empezamos a tener un poquito más de asistencia empresarial, y bueno, para este tercer encuentro, que de hecho es parte de lo que más nos importa, desde luego la parte estudiantil definitivo, pero esto finalmente tiene que ser algo de mayor aporte a la industria, que finalmente pues son quienes están haciendo las inversiones para esto. Te quisiera decir con mucho gusto que ahora nuestra mezcla fue un poco más variada. Tuvimos alrededor de 500 asistentes en números cerrados, poquito más, de los cuales el 55% fueron estudiantes. En académicos crecimos, tuvimos ya alrededor de 45 a 50 académicos. Correcto. Y de empresarios, pues prácticamente el número cerrado es de 100 empresarios, lo cual, bueno, pues esto nos habla de este crecimiento que hemos venido teniendo en asistencia. Insisto, nuestra invitación está siendo a fortalecer más la parte de asistencia empresarial y académica. La parte estudiantil, creo que esa parte ya la tenemos perfectamente dominada, con las invitaciones a un buen número de universidades, de institutos tecnológicos y etcétera. Y sí estamos pudiendo jalar más la parte académica y la parte empresarial. En ese sentido, pues insisto, creo que este tercer encuentro, aunque con menor asistencia, porque bueno, hubo una parte estudiantil que de otras latitudes que nos han acompañado en eventos anteriores, de Chihuahua y demás, algunos lugares un poco más alejados, pues bueno, seguramente cuestiones económicas y de viaje por las situaciones que tenemos en el país, lamentablemente a lo mejor por eso no nos pudieron acompañar. Sin embargo, creo que lo rico es que la asistencia estudiantil no deja de ser importante. Sin embargo, estamos creciendo ya en las otras dos áreas, que pues es parte de lo que particularmente nos interesa. Claro, ¿sí? Y bueno, además hubo dos eventos que particularizan precisamente esa parte, ¿no? La parte de la sesión de pósters, que es normalmente algo muy académico, incluidos los estudiantes, y hubo una sesión de networking. Así es. El networking, además de estar los académicos presentes, pues también están empresas, otro clúster. Platícanos un poquito de estas dos cosas, ¿cómo van de la mano con toda la iniciativa? Claro que sí, con mucho gusto, y de hecho este es parte de la innovación que tuvimos en este tercer encuentro. Nuestros primeros dos encuentros
exclusivamente versaron sobre las ponencias, sobre las presentaciones de nuestros invitados. Desde un principio tuvimos invitados del extranjero porque esa es la intención, es que traigamos dentro de lo que sean, dentro de lo que nosotros podamos movernos por cuestiones de recursos y por una serie de situaciones, poder traer lo más importante en algunos campos. Justamente el cambio, la variante o la parte más rica que hasta ahorita hemos tenido es en este tercer encuentro, donde la presentación de pósters es la primera ocasión que lo hacemos, con una muy importante concurrencia de propuestas. Creo que fue muy interesante el ejercicio. A muchos muchachos o algunos con los que tuve la oportunidad de platicar, bueno, pues estaban muy motivados, porque además, siendo un encuentro o más bien dicho, siendo un lugar, una propuesta un poco local, no deja de tener su importancia a nivel internacional. Y bueno, el ánimo y el entusiasmo de la participación, pues creo que eso es lo importante, eso quedó claro. Y para esta primera ocasión, pues ni estuvo mal en la cantidad. De hecho, bueno, pues tuvimos que discernir en algunas ocasiones muy fuertemente para poder definir quiénes eran los ganadores. Sí, claro. Sí. Hubo todo un comité evaluador y así es, todo. Así es. Entonces, pues bueno, eso nos habla de que no obstante que fue la primera propuesta, pues tuvo la acogida interesante que queríamos que hubiera, el interés, generar el interés por este tipo de presentaciones. Y bueno, creo que ahí quedó marcado. Para nuestros siguientes encuentros, pues creo que esa va a ser una de las áreas muy interesantes de oportunidad, y de oportunidad que vamos a tener por ahí para muchos muchachos. En la parte de la sección de networking, también, en este tercer encuentro fue también la primera ocasión que lo incluimos. ¿Y cuál fue la razón de incluir esto, Rubén? Bueno, volvemos a lo mismo. Nuestra razón de ser es justamente la vinculación empresarial y académica con la parte de negocios. Finalmente, hay algún comentario por ahí que en corto decimos en las empresas: si la caja no suena, el proyecto puede ser sumamente importante, pero si no logramos aterrizarlo a la práctica, a la vida real, donde se le pueda ver la viabilidad económica y la generación de riqueza para los propietarios del proyecto, para los que exploten el proyecto, etcétera. Mientras no haya eso, pues bueno, lo que nosotros no pretendemos es que luego tengamos por ahí en 1000 proyectos archivados, pero pues que son solamente eso, proyectos que finalmente en la realidad no cuajan. Aquí de lo que se trata con este tipo de sesiones, tanto en la parte de pósters como en la parte de la sinergia en las sesiones de networking, bueno, pues que justamente analicemos la viabilidad económica y que si esto funciona, bueno, pues de entrada es un foro muy interesante para manejarnos precisamente de esa manera. Claro, de hecho, justo yo quería hacer un comentario al respecto. A mí me tocó además me tocó entrevistarlo, al que vino a presentar de Copper de España. Ah, sí, cómo no. Justo lo que presentó fueron los resultados de su tesis doctoral. Así es. Entonces me hizo muy interesante porque la empresa misma da esa oportunidad de que puedan seguir sus estudios, de relacionar sus proyectos con esos estudios, y académicamente pues están logrando, bueno, más bien empresarialmente, están logrando dos cosas, ¿no? Uno, el crecimiento de su personal, y dos, un producto que es muy innovador en el mercado, ¿no? Así es, ese proyecto que mencionas a mí particularmente me gustó muchísimo. Estuve al pendiente de esa ponencia. Particularmente a mí se me hizo sumamente interesante. Sí, muy interesante. Bueno, y para cerrar un poquito esta entrevista, Roberto, ¿qué nos depara el 2016 con el encuentro? Pues déjame decirte que pensamos justamente que tenemos un reto mayúsculo, porque mencionaba yo en algunas entrevistas anteriores que ya en este tercer encuentro creo que las bases que hemos logrado concretar ya están perfectamente definidas. Sentimos que como base, ya a partir de nuestros siguientes encuentros, esto debe ser ya un pivote muy fuerte, muy importante para catapultar proyectos, negocios,
aterrizamiento de nuevas empresas, consolidación de mayores sinergias entre empresas y una vinculación muy importante con muchachos, con estudiantes, con las empresas, con otros institutos, no solamente en el país, sino en el extranjero, y que precisamente nosotros como clúster podamos ser ese articulador que nos permite, por el hecho de tener la relación con todas las áreas involucradas. Entonces, sentimos que el cuarto encuentro de biotecnología va a ser un parteaguas muy importante entre lo que ahorita con las incipiencias y con las penurias que venimos, y digo penurias en el sentido de trabajos fuertes, de esfuerzo, o sea, con mucho esfuerzo en ese sentido. Creo que hoy día ya esa parte la tenemos un poquito dominada y creo que a partir de este cuarto encuentro estaremos haciendo concreciones mucho más importantes y bueno, pues creo que esto se va a empezar a notar más. Pues me da mucho gusto, Roberto. Además es una iniciativa que yo desde un principio me ha gustado mucho ser partícipe. El clúster, la verdad, yo creo que este tercer año es de consolidación. Así es. Y pues no queda otra más que trabajar un año más en esa consolidación y esperemos que el cuarto encuentro internacional traiga muchas sorpresas, ¿no? Para todos los ámbitos, académico, estudiantes y los empresarios. Te agradecemos mucho a nombre de esta casa de estudios, la Universidad Tecnológica de Corregidora, que es tu casa, ya lo Muchas sabes. Gracias. Que nos hayas acompañado en esta entrevista. Era muy importante, siempre creo que es importante cerrar los ciclos, ¿no? Y yo creo que esta fue un cierre y el inicio para la preparación del 2016, que sin duda será un excelente trabajo. Así es, Rubén, y no quisiera terminar mis comentarios antes de agradecer en todo lo que vale tu participación, Rubén, tu muy decidida participación en este evento, particularmente, desde luego con el apoyo de la Universidad Tecnológica, claro. El agradecimiento en todo lo que vale al rector por todo esto, esta cobertura con estos medios que realmente nos están haciendo que esto tome todavía mayor relevancia aún y que independientemente de la vinculación que tenemos con la UTC, esta parte con medios ha sido algo fundamental y bueno, pues no quiero dejar de agradecerles en todo lo que vale el apoyo a todo el equipo de trabajo encabezado por ti, al rector, desde luego, a todos los muchachos. Gracias. Y bueno, pues que quede patente nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Roberto. Te aseguro que les cayeron muy bien las tortas que nos dieron. Y nos llevamos un muy buen sabor de boca, además. Este tipo de iniciativas fue también para nosotros algo nuevo y lo vivimos muy intensamente. Te agradezco, Roberto, muchas gracias, a nombre de la universidad. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte. Regresamos con la segunda parte de este programa.